Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elina Petriviasi, soy estudiante avanzada en la carrera de Ciencias de la Educación. Milito junto con la agrupación de todos prosociales, nos reconocen siempre con el color verde. En el día de hoy nos encontramos con el último video que vamos a subir al CPU, que corresponde al texto de la Amos Marta, El género es cultura. Muchas veces nos vamos a encontrar con este tipo de textos que pueden llegar a ir en contra de lo que uno piensa. Cuando es así, tenemos que recordar que el profesor quiere que nosotros comprendamos la opinión del autor, que está sumamente fundamentada en todo el texto. Entonces tenemos que reconocer cuáles son los argumentos que llevan a la autora a afirmar que el género es cultura, más allá de la idea que tengamos nosotros. Dicho esto y aclarado, tenemos que empezar por entender qué es el género para la autora y para la mayoría de los autores de las ciencias sociales. En este sentido, entendemos al género como el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando la diferencia sexual como base. Entonces, ya tenemos una primera diferencia a lo que muchas veces en el sentido común entendemos por género. Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a un conjunto de creencias, de prescripciones, de atribuciones, es decir, de cosas que se le atribuyen a una persona por el hecho de si es varón o mujer, más que se le atribuye, es decir, por su diferencia sexual, por su genitalidad. Entonces tenemos ya una gran diferencia. Por un lado nos encontramos la genitalidad y por otro lado nos encontramos con todo este conjunto de ideas que nosotros entendemos cuando nos dicen que una persona es varón o que una persona es mujer. Entonces, por un lado está la cuestión biológica y por otro lado está esta cuestión cultural. ¿Por qué digo cultural? Porque esto no es algo natural, sino que es algo que se construye socialmente. Nosotros determinamos cómo se tiene que vestir el varón y cómo la mujer, qué trabajos son de mujer y qué trabajos son de varón, qué actitudes son femeninas, qué actitudes son masculinas. Inclusive los perfumes le atribuimos algún tipo de género. Esto no es algo natural, dice la autora. Nosotros definimos a través del género qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los varones. A través de esta definición vamos a empezar a pensar, vamos a definir cuáles son las obligaciones y las prohibiciones que tienen cada uno de los sexos. Muchas veces las prohibiciones son simbólicas. Entonces, por ejemplo, se sabe que el varón no tiene que usar pollera y que la mujer tiene que depilarse. No es una prohibición que haya una ley a mí que me diga si vos no estás depilada no podés salir a la calle, pero hay una prohibición simbólica, es decir, yo sé que cuando salgo mal depilada a la calle, muchas personas te miran raro. Y cuando un varón sale con pollera a la calle, suelen incluso ocurrir situaciones de violencia. Entonces, el género lo que hace es atribuir características que son femeninas y que son masculinas, más allá de la diferencia sexual, es decir, más allá de la genitalidad. Porque, por ejemplo, la pollera podría ser sumamente cómoda para los varones si hablásemos únicamente de genitalidad. El género, entonces, es la simbolización. Cuando hablamos de simbolización, automáticamente nos tenemos que remitir a los símbolos de la diferencia sexual. Cada cultura hace su propia simbolización, es decir, cada cultura define qué es lo propio de la mujer y qué es lo propio del varón. Entonces, mientras acá está mal visto que el varón use pollera, en Escocia, en cambio, está bien visto. Entonces, en conclusión de esta primera parte, existen múltiples esquemas de género. Si ya empezamos a pensar que lo propio de las mujeres y lo propio de los varones varía según la cultura en la que nosotros nos encontramos insertos, entonces nos damos cuenta de la diferencia que hay entre el género y la diferencia biológica. Porque la diferencia biológica, es decir, la genitalidad, no varía según la cultura. Mientras que lo que es propio de varones y de mujeres sí varía. Cuando nosotros nacemos, todos estos todas estas creencias y valoraciones que estamos nombrando, ya están habitando nuestra conciencia.
es decir, ya están naturalizadas en la sociedad, ya forman parte de la vida cotidiana. El género es una estructura que estructura nuestra percepción individual y la organización concreta y simbólica de toda la vida social. Entonces, según cómo vivamos el género, va a depender un montón de otras cosas de la vida social, determina un montón de otras cosas de la vida social. Y esto, justamente porque es algo cultural, y ahora nos vamos a remitir un poquito al concepto de hábitos para entenderlo mejor, no requiere una justificación. Es decir, yo no requiero una justificación de por qué el varón no usa pollera, porque sé que es evidente y natural que el varón no usa pollera. Este tipo de cuestiones se relacionan muchísimo con un concepto de un autor que se llama Bourdieu. El concepto en cuestión es un concepto sumamente complejo, pero que acá nos vamos únicamente a remitir a una definición. Cuando hablamos de un hábitus, nos puede remitir un poco a la palabra hábito, y no estaría del todo mal, pero va más allá. Estamos hablando acerca de esquemas, de estructuras, de sistemas que tenemos en nuestra cabeza, no en nuestra cabeza per se, sino que tenemos dentro nuestro, que disposicionan nuestra manera de hablar, de ser y de estar en el mundo, de ser y estar en el mundo. Entonces, el hábitus me estructura, porque son esquemas mentales y corporales de percepción, de apreciación y de acción. Todos estos esquemas son naturalizados por nosotros y, sobre todo, lo más importante, las reproducimos. Entonces, por ejemplo, el género, el esquema del género, es un gran ejemplo de algo que tenemos incorporado en nuestro hábitus. Nosotros tenemos totalmente naturalizado lo propio de las mujeres y de los varones, y de hecho lo seguimos reproduciendo. Entonces, si tenemos un hijo, tal vez si vemos un varón por la calle con pollera, decimos, mirá hija, qué raro, o mirá hija, qué raro, este varón lleva una pollera. O tal vez no lo hacemos, tal vez no emitimos ningún comentario, pero al momento de vestir a nuestro hijo, lo vestimos de acuerdo a lo que se considera propio para su genitalidad. Y muchas veces como niñes no entendemos esto. Hay muchísimos casos de varones que quieren jugar a ser princesas, niñas que quieren jugar a ser piratas, y por una cuestión de género no se les permite. Perdón. Entonces, todo esto son esquemas que nosotros tenemos incorporados dentro de nuestros, que son naturales, que son evidentes, que siempre estuvieron ahí, cuando nacimos ya estaban ahí, y cuando nos vayamos de este mundo van a seguir estando ahí. El género entonces es la simbolización de la diferencia sexual, pero el género no es la diferencia sexual. El género nos tiene que remitir a la genitalidad, pero no nos tiene que limitar en eso. El género va muchísimo más allá y abarca todo lo cultural que hay al momento de interpretar esta diferencia sexual. ¿Y en qué se sustenta el género? ¿Qué es lo que hace que nosotros como sociedad lo sigamos avalando? Bueno, se sustenta sobre las diferencias naturales que tenemos varones y mujeres. Es obvio que somos seres biológicamente distintos. Y esta diferencia hizo que se construyera también una división social del trabajo, que hoy en día, si bien pierde algo de valor, sigue estando presente. Sigue dándole fuerza y coherencia a la simbolización que es el género. Si bien yo hoy en día puedo ser doctora, si me lo propongo, ingeniera, puedo trabajar en algo relacionado con económicas, puedo ingresar a la facultad, esto no significa que la división social del trabajo no siga existiendo. Y acá podemos inclusive remitirnos un poco a lo que es la brecha salarial, pero no corresponde a este texto. Entonces, si bien esta diferencia sexual se asienta sobre la biología, sobre la genitalidad, sobre todo, no se desprende naturalmente de ella. La simbolización que es el género necesita de la cultura, necesita de la intervención
de la cultura para que tome algún tipo de valor. Entonces, si bien se sustenta sobre diferencias naturales, estas diferencias, por más que sean naturales, y por más de que siempre vayan a estar ahí, no tendrían que ser causa de desigualdad. Es decir, el hecho de que la mayoría de las mujeres sea menos fuerte que un varón, no quita que haya mujeres que no sean fuertes, ni quita tampoco que el hecho de que la mayoría no pueda hacer la misma cantidad de fuerza de manera innata que un varón, no quita esto que se expresa en una desigualdad para con las mujeres o para con los varones. Entonces, para concluir un poco con este primer apartado, antes de ir a los últimos apartados de la autora, la conclusión que nos tiene que quedar es que el género es una construcción histórica. Lo que consideramos propio de mujeres y de varones cambia según el momento histórico en el que nosotros nos ubiquemos. Y nosotros siempre vamos a seguir reproduciendo, según la época en la que nos encontremos, estos esquemas. La lógica del género, siempre esta lógica binaria de dos, es pensada como una complementariedad que existe entre el varón y entre la mujer. Entonces, esto discrimina a las mujeres, y voy a agregar yo, esto no lo aclara la autora, pero una opinión personal mía es que también afecta a los varones y discrimina a los varones porque se les obliga a mantener roles que muchas veces ellos no quieren seguir reproduciendo y se sienten mal si no son capaces de llegar a por ejemplo, la fuerza que tiene que tener un varón de manera innata, o los deportes, la virilidad. Todas estas cuestiones oprimen tanto a las mujeres como a los varones, y la autora agrega que también a los homosexuales. Porque pensar la complementariedad de varones y mujeres, y pensarlo únicamente desde ahí, es decir, pensarlo como la norma, como lo que está bien, como lo que es normal, hace que cuando pensemos la homosexualidad, lo pensemos como una manera alternativa de vivir la sexualidad, pero que lo que está bien y lo que es normal es la heterosexualidad, cuando ambas en realidad son simplemente distintas maneras de vivir la sexualidad. El texto ya es un poco viejo, es del 2007 si no me equivoco, por lo que sigue manteniendo esta lógica binaria, ¿no? Heterosexual, homosexual, mujer, varón. Hoy en día cuando hablamos de género, hablamos de un espectro y hablamos también de lo mismo cuando hablamos de las sexualidades. Entonces no es solo homosexual, heterosexual, mujer y varón. Hay un montón de cosas en el medio. Tenemos entonces una situación, ¿no? En la que nosotros pensamos la diferencia como una condición, como que automáticamente se justifica la desigualdad. La diferencia sexual hace que justifiquemos la desigualdad y las diferencias en la manera de vivir la sexualidad lo mismo. Esto es justamente lo que tenemos que cambiar. Entonces, cuando la autora propone que hay un nuevo desafío político, se remite a un desafío político no de político partidario, sino de político en un sentido de que es una responsabilidad con el otro. Entonces, la autora propone que como sociedad tenemos que conciliar responsabilidades laborales y familiares, tanto para las mujeres como para los varones, y que estas responsabilidades no sean desiguales. Entonces hay una nueva manera de habitar la diferencia. No se trata de centrarnos en la diferencia o ignorarla totalmente. Cualquiera de las dos hace que corramos riesgo de crear más diferencia, ¿no? Si yo ignoro que existe diferencia, entonces no estoy resolviendo el problema. Hay que pensar la igualdad a partir de la diferencia sin negar la existencia de las relaciones de poder que existen entre ambos sexos. Pensar la igualdad a partir de la diferencia es salirse de esta lógica de que uno es lo que está bien y el otro es lo que está mal. La diferencia no tiene que ser una cuestión
que no justifique la desigualdad. Reconocer la diferencia va más allá de esto. Reconocer la diferencia, entonces, no se trata de tratar con igualdad a personas desiguales. Esto no va a crear igualdad. No por el hecho de que a mí mañana se me empiece a tratar como un varón, automáticamente todas las desigualdades que yo tenía por ser mujer dejan de existir. Trascender los esquemas rígidos del género implica pensar lo impensable, implica pensar nuevas maneras de poder habitar el género. Entender que es una construcción social nos permite entender que el género es cultura y por ende la cultura se va transformando con la intervención humana. Entonces depende de nosotros generar desigualdad o igualdad. Nos corresponde a nosotros repensar estos esquemas rígidos del género, repensar esto de, bueno, ¿y por qué yo soy varón y tengo que ser el fuerte? ¿Por qué no puede ser ella la fuerte? Bueno, espero que les haya servido el video. Recuerden que nos estamos encontrando este sábado en el último encuentro con un pequeño simulacro de parcial para aclarar también algunas dudas. Recuerden también que siempre nos pueden escribir al privado, por WhatsApp, por redes sociales o dejar sus comentarios en la casilla de comentarios. Nos estamos cruzando en los pasillos. Éxitos en el examen de ingreso.